Buenos días, mi nombre es Alex Delgado y yo soy gerente de negocios de BD Welsh y hoy día vamos a hacer la presentación respecto a hacer negocios en Australia. Para ello, vamos a dar primero las características generales de Australia. Por ejemplo, la población en Australia es de 25.1 millones, es un país políticamente estable, ha tenido 27 años de crecimiento continuo y las principales ciudades en Australia son Sydney, Melbourne, Canberra, Perth y Gold Coast. Con respecto a la moneda australiana, la moneda que se usa es el dólar australiano con ese símbolo de AUD, como pueden ver en la presentación, y podemos encontrarlo en diferentes tipos de billetes como 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 50 y de la misma manera en centavos. Con respecto al sistema bancario, Australia tiene un sector financiero bastante sofisticado, sólido y seguro. Entre los bancos más importantes se encuentran el National Australian Bank, el Commonwealth Bank, el ANZ, como pueden ver en la presentación, y el Westpac Bank. Con respecto a los tipos de cambio, si comparamos el dólar australiano con el nuevo sol o con el sol, vemos que el tipo de cambio es de 2.32, como pueden ver en la pantalla, y en términos de tendencias o de cambios históricos, hace como 2 años el tipo de cambio ha disminuido desde 2.5 hasta 2.30, entonces siempre está oscilando entre 2.40, 2.30 y no hay cambios significativos. Adicionalmente es importante decir que solo en casos extremos de volatilidad el Banco Central de Reserva de Australia interviene, normalmente nunca lo hace, y con respecto a transacciones significativas que sean superiores a $10,000, hay que reportarlas, y si hay transferencias internacionales también hay que reportarlas al Centro de Análisis e Informes de Transacciones en Australia. Con respecto a los puertos más grandes en Australia, tenemos 4, que son principalmente el puerto de Sydney, que es llamado Port Botany, el puerto de Brisbane, el puerto de Melbourne, y en la parte oeste de Australia tenemos el puerto de Fremantle. Con respecto a las actividades económicas, las actividades en Australia se clasifican en actividades primarias, secundarias y terciarias. Con respecto a las actividades primarias, principalmente son la producción agrícola y la producción ganadera. Australia es el segundo productor mundial de carne de vaca y es uno de los líderes mundiales en agricultura. Las actividades mineras también destacan, principalmente la extracción de hierro, carbón, petróleo, gas y oro, y prácticamente cubre la mitad de las exportaciones de Australia. Con respecto a las actividades secundarias, destaca la manufactura de alimentos, la industria automotriz y los productos químicos y plásticos. Y por último, las actividades terciarias son todas las actividades de servicios como son restaurantes, hotelería y turismo, seguridad, ventas al por menor, educación, telecomunicaciones, transportes y finanzas. Con respecto a los tipos de empresas que se pueden establecer en Australia, estos se clasifican en los siguientes, como pueden ver en la pantalla. Se puede empezar desde ser un sole trader, un partnership, un joint venture, un trust, un representative office, o un foreign company o una proprietary limited company. Dentro de estas, las más importantes o las más típicas de empresas extranjeras cuando vienen a invertir en Australia son sole trader, que significa que es una persona individual que tiene un negocio. Entonces, en esos casos, cuando se quiera hacer la declaración de impuestos, se va a tener que asumir una responsabilidad ilimitada. Quiere decir que cuando se haga la declaración de impuestos, tanto el patrimonio personal como el patrimonio de la empresa o del negocio que se forme va todo junto, ¿no? Entonces hay una responsabilidad ilimitada ahí. En respecto al partnership, en este caso se pueden hacer miembros 2 o más partners, y en este caso ambos van a tener una responsabilidad ilimitada, pero con respecto al porcentaje o la proporción que tengan de participación en el partnership. En una representative office significa que se tiene una oficina en Australia, pero simplemente para temas comerciales o para poder contactar clientes, más no hay operaciones productivas ni ningún tipo de venta en sí. Una foreign company es aquella empresa que se crea la empresa en Australia, pero las actividades económicas no son significativas o son muy pequeñas, por lo cual se puede considerar que es una extensión simplemente de la parent company que está en este caso en Latinoamérica, en Perú o en cualquier país de Latinoamérica en este caso.
y por lo tanto los requisitos son mucho más estrictos con respecto a la presentación. Por ejemplo, hay que presentar estados financieros al ASI, que es como si fuera la Superintendencia de Mercado de Valores, y también el impuesto con el que se grava a este tipo de empresas es de un 30% y es constante, no hay cambios. Con respecto al Proprietary Limited Company, esta es la típica compañía que se apertura o que se constituye en Australia por empresas extranjeras, porque principalmente es como si fuera una sociedad anónima en la cual hay una distinción entre lo que es el patrimonio de la persona o de cada accionista, digamos, con el patrimonio de la compañía. Entonces hay una propiedad, hay una responsabilidad que se limita a ello. O sea, el patrimonio personal no se va a ver perjudicado si es que hubiera alguna deuda por parte de la compañía. Son temas diferentes, se separan. Y adicionalmente, la constitución de una empresa de este tipo es bastante simple y lo voy a presentar en las siguientes slides. Con respecto a los impuestos, ahora voy a hacer mención de aquellos incentivos fiscales que Australia brinda a las compañías. Primero, las pérdidas fiscales. Si las empresas tienen pérdidas, por ejemplo, cuando se constituyen o al segundo o tercer año, todas estas pérdidas fiscales pueden ser utilizadas como para compensar futuras utilidades, con lo cual se pagaría menos impuesto a la renta en el futuro, lo cual es bueno. Con respecto al incentivo fiscal, en específico el incentivo fiscal es un beneficio tributario que Australia brinda a todas aquellas empresas que realizan actividades de investigación y desarrollo. ¿Qué significa? Que hay un porcentaje de los gastos realizados por investigación y desarrollo que pueden ser deducibles para efectos de impuesto a la renta, con lo cual se pagan menos impuestos. Periodo contable sustituido. Eso significa que, bueno, principalmente muchas empresas, sobre todo en Latinoamérica, el año fiscal es de enero a diciembre, lo cual difiere del año fiscal australiano. El año fiscal australiano es de julio a junio. Sin embargo, por ser una empresa extranjera que se constituye en Australia, se puede optar, mediante una solicitud al gobierno australiano, de hacer una sustitución en el periodo contable, con lo cual se podría mantener el mismo periodo contable que ya se tenía, por ejemplo, en Latinoamérica. Por lo que significa que a pesar de que en Australia el periodo fiscal es de julio a diciembre, no importa, porque se puede mantener de enero a diciembre como se tiene en el país de origen. Con respecto a la amortización, por ejemplo, si tu empresa realiza inversiones menores a $30,000, como dice en la presentación, siempre y cuando los ingresos anuales de la empresa sean menores a 50 millones, se puede deducir todo el importe de aquellas inversiones, ya sean activos, maquinarias, equipos, lo que sea que se esté invirtiendo. Con respecto a los tipos de impuestos, vamos a entrar un poquito más en detalle con los impuestos que son grabados en Australia. Primero que todo tenemos el impuesto a la renta. Este impuesto grava a las rentas o a los ingresos o las ganancias que se tienen en la empresa en un año fiscal. El impuesto sobre los bienes y servicios, llamado también GST, que es aquel impuesto que grava a todas las ventas de productos o servicios que se realizan en Australia, y la tasa es del 10%. El impuesto sobre beneficios complementarios. Este impuesto se grava a aquellos empleadores que brindan a sus empleados ciertos beneficios, como por ejemplo, si se le da un carro para que el empleado lo pueda usar para uso personal, o si se incurren algunos gastos de tal vez entretenimiento para el empleado, como tickets para un cine o etcétera, se grava con un impuesto al empleador por haber brindado esos servicios adicionales a un empleado que no tienen realmente que ver con las actividades del negocio. El superannuation. El superannuation es el fondo de pensiones que se tiene que cada empleado debe tener, por lo cual el empleador debe aportar un 9.5% del monto equivalente al sueldo que recibe un empleado en un fondo de pensiones. Y esto lo asume el empleador, no se deduce del empleado, lo asume el empleador y se tiene que hacer en forma semanal, digamos, cada vez que se realiza el pago del salario, del sueldo al empleado, también se tiene que hacer ese depósito al fondo de pensiones. El derecho de aduanas, o el Customs Duty, bueno, son todos los derechos arancelarios que se pagan cuando se hace algún tipo de exportación o importación de los productos en Australia.
El impuesto predial es aquel impuesto que grava a todos los bienes que se tienen, a excepción de los bienes de la residencia, a excepción de una residencia o de una granja que se usa para uso personal. Todos los demás bienes que una persona cuente deben ser gravados con el impuesto de predial. El impuesto de timbre o stamp duty es aquel impuesto que grava a todas las ventas de propiedades que se realizan en el país. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle con respecto al impuesto a la renta. El impuesto a la renta actualmente es de un 30% para las empresas relativamente grandes, pero aquellas empresas que tengan ingresos anuales menores a 50 millones, como lo podemos ver en la pantalla sombreado en verde, la tasa actual es de 27.5%, pero hay una propuesta actual para reducir esta tasa de 27.5 a 26 en el 2021 y a 25% en el 2022. Con respecto al impuesto sobre los bienes y servicios que estuve mencionando en el slide anterior, solo debe ser grabado para aquellas empresas cuyos ingresos anuales son mayores a $75,000, como pueden ver en el slide, y la tasa es del 10%. Sin embargo, hay algunos bienes que están exentos de este impuesto sobre los bienes y servicios, como son algunos bienes de alimenticios, las actividades de educación, medicinas, exportaciones, entre otros. Con respecto a los acuerdos comerciales, en febrero del 2018, el gobierno de Australia y el gobierno peruano firmaron un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, esto fue un acuerdo inicial y ya en febrero de este año, Perú ya ha ratificado el acuerdo y se está a la espera de que Australia lo haga también. Con este acuerdo, el 96% de los productos peruanos entrarán a Australia sin aranceles. Con respecto a la constitución de empresa, voy a dar una serie de pasos que, de un modo bastante general, de cómo constituir una empresa, principalmente la Proprietary Limited, que es lo que le comenté en unos slides anteriores. Primero que todo, hay que tener un capital social mínimo, que en realidad es de $1, por lo cual es bastante fácil. El tiempo de constitución puede ser hasta 24 horas, en realidad no es mucho. En el número 3, como podemos ver ahí, se tiene que tener al menos un director que reside en Australia. Número 4, se tiene que hacer mención al número de acciones y qué clase de acciones se va a tener. Número 5, se tiene que inscribir o obtener un Australian Company Number, que es que le llamamos el ACN, que es el número que la Superintendencia de Mercado de Valores de Australia otorga a aquella empresa nueva que se constituye. Y adicionalmente, como vemos en el número 6, se tiene que contar con un Australian Business Number, que este es como si fuera un registro único de contribuyentes, que se utiliza principalmente para temas tributarios. Por ejemplo, cuando quieras hacer tu declaración de impuestos sobre impuesto a la renta, impuesto a los bienes y servicios o cualquier otro impuesto, se tiene que siempre, la identificación de la empresa es siempre con este número que se llama ABN. El número 7, el nombre de la empresa también tiene que ser inscrito, y vamos a ver en el siguiente slide cuáles son los procedimientos para ello, y se debe tener una dirección física en Australia para poder constituir la empresa. Como les estuve comentando en el slide anterior, hay que inscribir el nombre de la empresa. Para ello se tiene que haber tenido un registro en el ASIC, que para ello teníamos el número de ACN que mencioné previamente, se debe contar con el ABN que también mencioné previamente, y cuando se quiere inscribir se puede entrar a esta página web y con eso uno mismo puede hacer la inscripción, pero hay que revisar si ya no existe, si es que en esta página web ya existe el nombre previamente, porque si no existe se puede escribir, si no hay que tener un nombre opcional o un nombre con el cual se pueda utilizar, que no sea repetido. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es los derechos de propiedad intelectual. Si bien hemos mencionado previamente que los nombres de una empresa se tienen que inscribir, si es que se cuenta con una marca, esta también es recomendable inscribirla. Ahora vamos a ver los detalles. Por ejemplo, una marca es aquel símbolo que diferencia un producto o un negocio en el mercado.
Puede ser una letra, un número, un logo, un dibujo o una combinación de estos. No es lo mismo que el nombre de una empresa o el nombre de un dominio, de una página web. Debe ser utilizado o podría ser eliminada por falta de uso. El registro de una marca en Australia tiene una vigencia inicial de 10 años y de ahí puede renovarse indefinidamente, pero siempre cada 10 años. ¿Cuál es el propósito de tener una marca? Te da derechos exclusivos de uso, licencia y vender la marca también. Se previene adicionalmente que terceros puedan utilizar la marca con lo que significa que tú puedes tomar acciones legales en contra de ellos si es que lo están haciendo. Con respecto a los requerimientos legales, en realidad, si es que vienes a Australia y constituyes tu empresa, le pones el nombre, sigues los procedimientos que mencioné en los slides anteriores, no necesitas por ley registrar tu marca. Sin embargo, es recomendable hacerlo porque otra compañía podría estar utilizando tu marca. Continuando con las marcas, con respecto a la aplicación y registro, luego de la aplicación, la institución encargada del registro de las marcas puede tomar entre 3 a 4 meses para evaluarla. Luego hay un periodo de prueba de 2 meses, y si en ese periodo de prueba ningún tercero se opone a tu marca, el registro ya procede. Adicionalmente, en la parte inferior derecha podemos ver algunas banderas de aquellas empresas extranjeras que han registrado marcas en Australia. Bueno, estas son las empresas que han registrado mayor cantidad de marcas. Y en la parte izquierda podemos ver la tendencia del registro de las marcas. La línea púrpura es aquellas empresas australianas, digamos, de residentes australianos que han registrado marcas. Y en la línea celeste podemos ver las empresas extranjeras que llegaron a Australia, constituyeron su empresa y están registrando marcas. Como vemos, hay un índice a la alza. En esta página web ustedes la pueden utilizar con este link para poder hacer todos los pasos que sean necesarios para aplicar y registrar la marca. Con respecto a las patentes, voy a mencionar algunas características. Por ejemplo, las patentes son aquellas que protegen a los inventores de un producto de ser producidos, utilizados, distribuidos o vendidos sin el consentimiento del dueño de la patente. El dueño de la patente ordinaria puede excluir a otros de utilizar la patente y el periodo de esta protección es de 20 años. La patente no provee protección en otros países, solo es aplicable en Australia. Los requisitos para patentar un producto son: la invención no debe existir en ningún otro lugar, la invención debe mostrar un avance al conocimiento, se debe tener un uso específico, sustancial y creíble. Y aquí en el lado izquierdo podemos ver algunas banderas de los países que han registrado mayores patentes en Australia. Con respecto a los derechos de diseño, estos derechos protegen las características visuales que dan una apariencia única al producto. Puede ser la forma del producto, el modelo, la configuración, etc. El registro otorga al dueño la exclusividad de comercializar dicho diseño por un plazo de 10 años. Y los requisitos para ser registrable es que el diseño debe ser nuevo y distintivo. Y en este caso también podemos ver un gráfico en el cual, como en la línea púrpura principalmente son aquellas empresas del extranjero que vinieron a Australia, constituyeron su empresa y han registrado sus patentes. Como vemos, esta es la línea del incremento de estos registros. Con respecto a las leyes para el etiquetado de alimentos, es importante mencionar que todos los etiquetados de alimentos deben contener la siguiente información. Deben tener el nombre y la descripción del producto, debe decir el nombre de la empresa y la dirección del proveedor, la lista de los ingredientes, la fecha de vencimiento de los productos, información nutricional de los productos, país de origen de los productos y otras consideraciones para la conservación del producto. Adicionalmente, se tiene que mencionar el país donde se elaboró el producto y se empaquetó. Esto tiene que estar claramente identificado en el etiquetado. Si es que se utilizaron aditivos, eso también tienen que ser aprobados por el Food Standards Australia y New Zealand y deben ser mencionados también en el etiquetado. Si los productos son orgánicos o veganos, se puede hacer una declaración voluntaria de que estos son de esta clasificación, pero de hacerla se va a tener que someter a las leyes de protección al consumidor, que son las leyes australianas que mencionan esto. Adicionalmente, las instrucciones de uso se pueden incluir en el etiquetado cuando por razones de salud o seguridad los consumidores deben conocer de cómo usar o preparar un cierto alimento.
Las fechas de vencimiento o instrucciones de almacenamiento de producto también deben ser presentadas. Y para esto tenemos dos categorías, digamos. Una que se llama el Use By Date y el Best Before Date. El Use By Date es aquella fecha hasta la cual se puede consumir los productos. Y es ilegal vender productos después de esa fecha. Sin embargo, el Best Before Date es aquella fecha en la cual el producto aún puede ser vendido y consumido por el cliente o por el consumidor, siempre en cuando este producto no haya sufrido ningún tipo de alimentos. Por lo cual no es ilegal venderlo después de esta fecha, siempre en cuando no haya ningún tipo de daño al producto. Todo lo que se presente en el etiquetado está sujeto a las leyes australianas de protección al consumidor, que prohíben presentar datos falsos o engañosos. La información del etiquetado debe ser escrito en inglés, sin embargo también se puede mantener el idioma original siempre en cuando la información clave se presente también en inglés. Y aquí vemos un link de mayores informaciones de las leyes con respecto al etiquetado, si es que están interesados en saber más detalles. Bueno, ahora pasando a nuestros servicios, nosotros brindamos toda esta gama de servicios, como pueden ver acá en la pantalla, porque somos en realidad socios de negocios en muchos aspectos. Y esto empieza desde asesorarlos en el cumplimiento de obligaciones fiscales, que viene a ser todo lo que son los impuestos, y sea como todos los impuestos que estuve mencionando previamente en las slides, como el impuesto a la renta, el impuesto a los bienes y servicios, y todo lo demás. También damos servicios secretariales. ¿Qué significa? Que si ustedes necesitan hacer algún tipo de documentación o hacer seguimiento a algún tipo de presentación de documentos o papeleo con el gobierno australiano o diferentes entidades, nosotros también apoyamos en ello. Apoyo en la contabilidad. Quiere decir que nosotros llevamos la contabilidad de su empresa en el grado que ustedes lo necesiten. Podemos llevar la integridad de la contabilidad o solo parte de la contabilidad, podemos hacer algunos libros, dependiendo de sus necesidades. También asesoramos en precios de transferencia y ayudamos en el reclamo de incentivos fiscales. Somos asesores también en fusiones y adquisiciones, y brindamos también asesoría en servicios migratorios, que significa de que si la empresa se constituye acá en Australia y necesita traer personal del extranjero, nosotros apoyamos y asesoramos en todos los pasos o procedimientos que sean necesarios para que este personal pueda conseguir la visa para poder trabajar legalmente en Australia. Asesoramos en todo el proceso de constitución de empresas, desde que la empresa extranjera que se quiere constituir, cuál es el mejor modelo de negocio, el mejor tipo de empresa que aplicaría o que sería mejor dada la actividad económica en que ustedes realizan, o dado el modelo de negocio, la actividad de capital o inversión que se quiera realizar. Y los servicios de auditoría externa, que son principalmente, dado cierto nivel de ingresos, es obligatorio realizar una auditoría externa. Sin embargo, también es opcional hacerla en cualquier momento, en el cual se da seguridad de que tus estados financieros o tu contabilidad ha sido preparada de acuerdo a las leyes contables y se presenta fiablemente. Es una información fiable y confiable. Y esos estados financieros principalmente se pueden presentar a bancos para solicitar un préstamo o a cualquier entidad externa. Entonces, nosotros avalamos de que los estados financieros o que esos estados contables han sido preparados razonablemente. Las fortalezas de nuestro negocio son: nosotros prometemos a nuestro cliente expandir su negocio siguiendo los estándares tributarios, contables y de auditoría. Nosotros brindamos un servicio personalizado a un precio bastante razonable, contamos con personal altamente capacitado y somos bilingües, digamos, podemos hablar en inglés o en español de acuerdo a como ustedes lo necesiten. Muchas veces es más fácil entenderlo en español porque estas leyes, estas normas contables y tributarias pueden ser un poco complicadas. Nosotros apoyamos en eso también. Tenemos un conocimiento en software contable que se utiliza en Australia, con lo cual podemos asesorarlos en la mejor forma de poder llevar su negocio efectivamente. Y la primera consulta es gratis. Ahora en los slides posteriores van a poder ver el detalle de los servicios migratorios que nosotros también brindamos. Gracias.